Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestra emisora, nuestras redes sociales. Busco en ti donde estás, no es el final. Hoy es lunes 19 de julio del 2020. Bueno, para esta programación de esta hora contamos con la presencia de el apóstol José Ramón Santa María y la profeta Leonor Santa María de la Casa Paterna MIPAM de la ciudad, desde la ciudad de Miami, con su segmento Descubriendo tu Potencial. Así es que les damos la bienvenida. Profeta, apóstol, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días desde aquí, desde Miami. Soy la profeta Leonor Santa María y mi esposo. Doctor José Ramón Santa María. Aquí estamos para compartir contigo este espacio maravilloso que hemos separado para descubrir tu potencial y obviamente el nuestro potencial. Así que estamos supremamente agradecidos con el Padre Celestial y contentos de poder compartir en esta gloriosa mañana o en esta gloriosa tarde o en mediodía con ustedes el tema que vamos a tratar en el día de hoy, que tiene que ver con la pobreza. ¿Cuál sería el potencial que nosotros sacaríamos cuando descubrimos que la pobreza nos está golpeando nuestras vidas? No nos está dejando ser felices, ni podemos lograr los objetivos que nosotros tenemos por delante, ni tampoco podemos saber cómo resolver esa situación. Pero voy a darte un adelanto. La única forma de nosotros darle principio a cómo enfrentamos lo que nosotros llamamos pobreza, tanto mentalmente, espiritualmente como físicamente, es siguiendo las escrituras. Y él dice en la palabra que él se hizo pobre para que nosotros estuviéramos enriquecidos en él. Quiere decir que cuando él dice esa parte, dice que él se llevó esa maldición de la pobreza para que nosotros viviéramos acorde a nuestro destino profético, a nuestro diseño en particular. Y según las escrituras, él no ha hecho a nadie pobre para que padezca desde un punto de vista que no tenga ni siquiera las necesidades principales. Entonces vamos a ver qué es lo que el Padre quiere tratar con nosotros en esta mañana. Sí, es que en el mundo, como sabemos, existe una alarmante tasa de pobreza, ¿verdad? Eso es innegable. Digamos, más del 80% de los habitantes del mundo son pobres. Uno en diferentes categorías, pero pobres. Los ricos son contados con los dedos de la mano. Entonces, esa es una realidad, pero esa no es la verdad bíblica, no es la verdad del Padre Celestial, porque hay que partir de una base que la Biblia dice que el Padre es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Y entonces sería contradictorio decir que la pobreza sea lo natural, O el diario vivir. lo que el Padre quiere para el hombre. Y ha habido, la pobreza surge de una imposibilidad de recursos. Es decir, precisamente por las malas leyes que ha establecido el hombre, no son las leyes bíblicas, son leyes humanas que son perjudiciales para el ser humano, porque siempre los que sustentan, los que manejan las riquezas, son personas que tratan de beneficiarse en lo posible y el restico es el que le dejan al pueblo. Y si vemos otra filosofía como el comunismo, en que quieren hacer y la gente traza porque van a repartir las riquezas, hacer la igualdad, pero la igualdad la hacen por la parte baja, o sea, por la pobreza, empobrecen a todo el mundo, ponen huir a los ricos, los matan, los fusilan, les quitan, les expropian tus riquezas y todas las cuestiones para que huyan y después se queda el pueblo en manos del gobierno y el gobierno entonces es el que le da una tarjeta de sustentamiento de los alimentos. Entonces establece como norma general en los países la pobreza y desgraciadamente la gente trata de solucionar porque cree que le van a emparejar con los ricos y siguen esa doctrina, filosofía errónea y lo que hace es que empobrecen a todo el mundo. Pero eso no es la voluntad del Padre Celestial. La voluntad del Padre Celestial es que todos tengamos, que seamos ricos, no solamente en riqueza de dinero, porque la gente cree que ser rico es solamente tener dinero. La riqueza es una cuestión, es un tema que abarca muchas cosas más, digamos, es ser rico en gozo, en paz, en la familia, en muchas cosas espirituales, para que verdaderamente se pueda disfrutar de la riqueza física de lo que es el dinero. Porque si tú no tienes esa felicidad interna, si tú no tienes
ese gozo que te da el Padre, ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra, nunca vas a disfrutar de los dineros que Él te da. Entonces, ahora fíjate que hablando de dinero, el dinero es algo que es relativo, porque la pobreza está en la mente del hombre. Cuando el hombre mira que tiene una mente escasa, por ejemplo, esa parte que yo no puedo, yo no tengo, yo no sé hacer, el no puedo, el no, lo que hace es que está manifestando lo que realmente está programado en tu mente. Cuando tu expresión siempre es no o absolutamente negativa, o sea, aquí te proponen un negocio, tú no lo has analizado, para ponerte un ejemplo, o alguien te dice a ti, mira, tú tienes un potencial para que hagas arroz con pollo y venderlo, para ponerte un ejemplo. Enseguida en tu mente dice sí, pero ¿y dónde consigo la gallina? ¿Y cómo compro el arroz? Y yo no tengo estufa, y si el arroz cuando yo lo vaya a hacer como tú me estás diciendo, se me quema el arroz. O sea, ni siquiera has decidido si vas a hacer el arroz con pollo y vas a montar ese negocio. Ni siquiera has decidido eso, pero ya tu mente fabricó que se te podía quemar, que a dónde conseguías el pollo, que el arroz no lo conseguía, que no tenía sal. O sea, ya te proyectaste. Entonces, ¿qué vas a lograr con eso? Nada, absolutamente nada, porque la proyección de lo que llamamos riqueza, lo que llamamos pobreza, está en la mente. Ahora, ¿a qué le llamas tú el rico y a qué le llamas tú el pobre? Porque hay dos filosofías en la vida para nosotros poder entender qué es lo que es riqueza y qué es lo que es pobreza. Te voy a poner un principio bíblico. El principio bíblico es que tú eres tan rico como camines en tu diseño profético. Si tú entiendes cuál es tu propósito de vida y tú estás caminando en eso, tú eres el hombre más rico o la mujer más rica de este mundo, porque estás caminando en lo que Él diseñó para ti. Y cuando caminamos en el diseño que Él determinó para nuestras vidas, los recursos tocan nuestras manos, lo que pertenece a nuestro diseño personal. Entonces, ¿eres un hombre, una mujer rica? Claro que sí, porque estás caminando exactamente según tu destino por el cual viniste a la tierra. Entonces, tú, si te sigues comparando con fulano de tal, con sutano de tal, con esto, le sigues echando la culpa a los gobiernos, a lo que quiera, nunca saldrás de la condición donde estás. La pregunta es cuál es el potencial que tú tendrías que sacar. Bueno, profeta, yo no sé qué potencial sacaría. Quizá algunos pueden decir eso. Te voy a decir, el primer potencial que se saca cuando nosotros estamos en el dilema, ¿por qué somos pobres? ¿Por qué somos ricos? ¿Cómo hago para enriquecerme? ¿Cómo hago para no seguir siendo pobre? Es consultar al Padre. El Padre sabe que yo no sé cuál es mi destino profético. Yo no sé qué vine a hacer en este mundo. No sé por qué me trajiste a este mundo. Esa es la primera respuesta que le tienes que dar antes de tratar de luchar por montar un negocio para que te vaya bien. Porque te va a ir mal tarde o temprano. ¿Sabes por qué? Porque no tienes conocimiento de las habilidades que están dentro de ti como persona. Cuando yo sé a qué vine yo aquí a la tierra, lo único que a mí me interesa es enfocarme en lo que yo tengo que hacer según lo que está en mi naturaleza puesta por mi creador. Entonces, yo no puedo ni debo compararme con fulanito, con sutanito, con este, con lo otro. No puedo, ni creas tú que porque te cambies de país o te cambies de barrio o cambies amistades o abandones a tu familia que todas según tu criterio son miserables, pobres y te vayas a buscar unas mejores amistades. Nada de eso te va a abrir los cielos para que Él derrame de su gloria sobre ti y tú puedas vivir acorde, próspero, de acuerdo a la voluntad de Él. Porque la prosperidad, la pobreza y la riqueza no depende de lo que tú estás viendo. Eso es el más grave error. No depende de los gobiernos, no depende de nada de eso. Depende de tu mentalidad. La mentalidad tuya es la que te lleva a ser una persona rica o te lleva a ser una persona pobre. Es que lo que pasa es que eso que tú estás diciendo, la persona cuando está pobre, está en pobreza, no tiene esperanza, no tiene fuerza, no tiene sueño, está débil, inconforme, está débil. frustrada, es impotente, o sea, el potencial, que es lo que hacemos, estamos hablando en estos programas para descubrir el potencial.
queda oculto, no lo descubre, no sabe Exactamente. cómo salir de la pobreza. Entonces, lo que tú dices, tiene habilidades para emprender un negocio, tiene aptitudes, pero resulta que no sabe cómo hacer, ¿Cómo porque hacer? está frustrado, no sabe, no tiene dirección, porque no encuentra cuál es la manera de salir de la pobreza. Para salir de la pobreza está en la verdad de la palabra del Eterno. Él es el que da el poder para hacer la riqueza, entendiendo las riquezas Desde este punto de desde este vista. punto de vista. Entonces tú vas a ser una persona feliz y vas a salir de la pobreza y vas a empezar a desarrollar ese potencial que tienes por los atributos que se avivaron en ti cuando recibiste al Señor Yeshua Hamashiach en tu corazón, ese espíritu de él y del Padre que está en ti, el Ruach. Y entonces ahí empiezas a pensar y empiezas a ser dirigido en una forma eficiente por el Espíritu del Padre. Ahora, ¿qué pasa? Que en el mundo ha existido una controversia grande a través de la historia sobre lo que es el dinero, sobre qué es la riqueza. Había una controversia por falsas doctrinas y falsas enseñanzas que ha habido de la Biblia. De la misma interpretación de la Biblia, sacan como consecuencia erróneamente de que el dinero es malo, que las riquezas son malas. Exacto. Vamos a ver algunos principios que enseñan en la parte religiosa, precisamente Exacto. en esa religiosidad que existe en el mundo, que es el error más grande, el que lleva a la gente al Exacto. error, que es el arma más poderosa que tiene el enemigo para mantener a la gente precisamente en la pobreza y en la ignorancia. Exacto. Se ha dicho a través del tiempo que la pobreza es sinónimo de humildad Falso. y de entrega al Padre. Que la pobreza viene del Padre para hacernos humildes y más espirituales. La pobreza es un medio que el Padre usa para que le obedezcamos. Imagínate. Error total. Que la pobreza nos lleva a la verdadera santidad. La pobreza tiene promesa de bienaventuranza al futuro, o sea, la ganancia de los galardones. Entonces, en fin, una cantidad de cosas erróneas totalmente, porque ninguno de esos conceptos tiene una verdad bíblica, porque una persona que está en pobreza, como lo dijimos, está frustrada, no sabe qué hacer, y entonces es una cuestión que está en contradicción con la palabra que dice que Yeshua Hamashiach murió en la cruz para llevarse todas nuestras aflicciones y toda nuestra pobreza y todas nuestras necesidades. Que dice también que él se hizo pobre que nosotros fuésemos ricos, ¿no? Que el Padre es el que da el poder para hacer las riquezas. Entonces, sería una contradicción total con la palabra. Lo que pasa es que son malas interpretaciones, porque el asunto no está en el dinero, ni el asunto no está en la riqueza, sino está en el uso que el hombre erróneamente le da a esa riqueza. Porque el concepto a través del tiempo hemos visto personas que se enriquecen y lo vemos todavía, que hacen mal uso de las riquezas, porque son riquezas adquiridas por su propia capacidad, quién sabe con qué oculto hay en la forma como la hicieron, y entonces su poder lo apoyan solamente en tener riqueza, esclavizan al ser humano, no tienen misericordia con nadie, y esa es una riqueza mala vida. Pero cuando el Padre da el poder para hacer la riqueza, Él te da las pautas que debes esgrimir, que debes aplicar los principios que Él tiene en su palabra, que es la verdad, los principios bíblicos. Y entonces tú vas a ser rico, pero orientado por el Padre. Él te va a derramar toda la provisión que tú tienes, que Él tiene para ti allá en los cielos, la tiene acumulada allí para derramarla sobre ti cuando tú entiendas. Exacto. Y ese es el poder que Él te da. Conforme tú aplicas los principios bíblicos, Él te va dando esa provisión para que tú vayas enriqueciendo en todos los aspectos. Exacto. Ahora, el que atrasa entonces, bajo esta perspectiva que está explicando mi esposo, el que atrasa la bendición es el hombre, no el padre. Porque antes que tú fueras puesto en el vientre de tu madre y que aparecieras en el planeta Tierra, el Padre en su eternidad
te creó a ti en su mente, en su ser. Tú ya estabas creado en la mentalidad del Padre Celestial. Y dentro de la creación que Él tenía sobre ti, todo lo que a ti te pertenecía, lo que tú venías a hacer, en qué país ibas a vivir, qué padres tenía, cuál era tu llamado, qué color de piel tenía, cómo era tu cabello, tus ojos, todo estaba. Por lo tanto, imposible que faltara los recursos para que tú vivieras. Imposible, hermano, imposible. Entonces, fíjate que estamos en un momento, puedes llamarlo malo o puedes llamarlo bueno. No, que ahora viene una nueva temporada. ¿Cuál nueva temporada? Por Dios, no hay nunca nueva temporada. Es la perspectiva del hombre que hace creerle que viene una nueva temporada. Pero escucha, en vez de hablar que viene una nueva temporada, deberías hablar, ahora tengo un criterio completamente diferente al que tenía ayer. Ahora veo diferente a como veía ayer. Ahora me imagino las cosas diferentes a como me imaginaba ayer. Por eso la gente dice, bueno, y ya viene, y ahora viene, y ya una nueva visión. ¿Cuál es la nueva visión? No existe ninguna nueva visión. Es cuando yo despierto y admito lo que el Padre me revela, entonces vivo un eterno presente. La prosperidad está en vivir en un eterno presente. ¿Cómo te sientes hoy viviendo? ¿Te sientes empobrecido, medio pobre, medio rico, bueno, malo, enfermo, sano? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te percibes? ¿Cómo ves el día de hoy? ¿Cómo ves la perspectiva de la pobreza en el día de hoy? Pero tienes que analizarte qué es lo que está en tu mente, porque si tú no te analizas, tú vas a seguir pensando que el Padre es un Padre egoísta, que tiene acepción de personas, que a unos enriqueció y a otros empobreció. No es así. Estarías en contra de lo que dice la Escritura. Él dice que Él sacrificó su vida, derramó su sangre para redimirnos a nosotros. Y la redención te está diciendo que es el despertar de nuestra genuina naturaleza. Cuando nosotros despertamos a nuestra genuina naturaleza, entonces yo no me puedo categorizar en aquellos que son unos miserables, porque la Biblia habla de los miserables. ¿Quiénes son los miserables? Los que nunca alcanzarán la gracia del Eterno. Pero si tú alcanzaste la gracia del Eterno, tú no eres un miserable. Tú haces parte de lo nada menos y nada más de los ciudadanos que representamos en parte el reino, o sea, la autoridad de él aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener una mentalidad diferente? ¿Cómo podemos tener? No, profeta, lo que pasa es que usted no sabe, yo tuve una niñez terrible, le faltaba la comida, faltaba el agua, mis papás se divorciaron, mi mamá tuvo 6 hijos, y a los 6 hijos pasamos hambre, y yo vine a usar zapatos a los 40 años, y vine a espérate. El Padre no hace acepción de personas. Tendríamos que preguntarnos cuál fue la vida que vivió mamá, cuál fue la vida que vivió papá, cuál es el criterio del abuelo, de la abuela, cuál es el criterio, porque esto viene de las generaciones de donde nosotros venimos. ¿Cuál es el criterio? Pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu papá cuál es el criterio que ellos tenían con relación a la pobreza o a la riqueza. Dile que te diga, que te cuente la historia de tus abuelos y que te cuente la historia de tus bisabuelos para que te des cuenta de dónde viene eso. Ahora, te voy a decir dónde nació la pobreza. La pobreza nace en el nuevo orden mundial que creó la primera generación existente, al cual hemos llamado y la hemos simbolizado para entender esto, Adán y Eva. Cuando ellos fueron expulsados del ambiente donde ellos vivían, donde sobreabundaba la presencia del Padre Celestial y todo lo que los seres humanos necesitaban, y ellos pecan contra el Creador. Ellos, bueno, no contra el Creador, contra ellos mismos, y el Creador tuvo que sacarlos de su lado y lanzarlos a que ellos crearan entonces su propio mundo. Ahí empezó la pobreza. ¿Por dónde empezó? Por esto, ¿ves? Por la mente. La pobreza no es física, la pobreza es mental. Tú eres tan rico como en tu mente esté revelado las escrituras y tú la vivas, y eres tan pobre como te niegues a creer lo que ya está revelado. Porque hay dos cosas: una persona que niegan lo que está revelado en su mente y se sabe en la Biblia de la A hasta la Z, pero no la viven. Y otro es el que sabe poquito de las escrituras, pero se atreve a vivirla. Sí, por eso es la palabra, se nos manda a transformar, a remodelar, Renovar renovar nuestra manera de pensar.
porque nosotros tenemos que caminar en la verdad. Y si caminamos en la verdad, mira, ten la absoluta seguridad de que no vas a sufrir de pobreza, porque el hombre pobre, como decía más o menos, no entiende quién es, no entiende su potencial, no sabe cuál es su potencial. Es una persona que puede ser manipulada, es una persona que no tiene esperanza, como decíamos. Y el Padre no quiere eso. El Padre en la palabra te enseña a vivir en la abundancia, en la sobrenaturalidad. Entonces sería contradictorio si Él nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable, a la luz de su Hijo, al reino. Somos reyes y sacerdotes. ¿Cómo nos va a mantener pobre? ¿Qué rey es pobre? Ahora, que no tenga dinero, porque la riqueza, como decíamos, no es solamente el dinero, sino que tú en medio de una pobreza física de plata puedes vivir en felicidad, más feliz que cualquiera de los ricachones que tienen 3.000 millones de dólares. Esos posiblemente viven afligidos, con hogares destruidos, ¿no? Y cuidando la sin esperanza espiritual, no saben para dónde van, cuando ya están viejos no saben y están asustados de qué es lo que va a pasar con sus vidas. En cambio, el hombre que, aunque no esté nadando en riquezas físicas, vive nadando en la espiritualidad, en la verdad del Padre, en esa dimensión de sobrenaturalidad que lo mantiene lleno de esperanza. Entonces, son dos cosas totalmente distintas. Ahora, fíjate, vamos a leer unos versículos que han sido mal interpretados sobre lo que es la riqueza y que han dado base a todos esos conceptos que se tienen y que critican a una persona porque tiene dinero, lo van a criticar. Es vanaglorioso, no es humilde, es decir, su salvación está en peligro, etcétera. Una cantidad de locuras que dicen. Hay versículos como dice Mateo 5:3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, o sea que para los ricos no hay reino de los cielos, sino para los pobres. Pero es los pobres en espíritu, el que no se apoya en la riqueza, el que no hace un ídolo de la riqueza, sino que la riqueza las utiliza precisamente para manifestar y establecer el reino. Que ha hecho su riqueza con base en cumplir los principios del reino, pero como eso no lo entienden, entonces cogen la letra. Nosotros somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu da vida. Otro versículo, digamos, dice en Marcos 10:23, dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, lo que decíamos anteriormente, los que tienen riqueza, pero que se apoyan en ella porque la han hecho mala vida por su propia capacidad. Entonces, ese es otro versículo. En Lucas 6:20 dice: y alzando los ojos a sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque de vuestro es el reino de los cielos. Ahora, cuando tú ves esa palabra pobre, tienes que ir a la raíz hebrea, porque él escribió en hebreo, él era un hebreo y él hablaba hebreo. Así que tenemos por ley que ir a ver cuál es la raíz de esa palabra. Y cuando tú vas a la raíz de la palabra pobreza en ese sentido, te lleva a la palabra nada menos y nada más humildad, a la palabra mansedumbre, a la palabra obediencia. Entonces, el pobre ahí, bienaventurado el pobre de espíritu, o sea, el que es manso, el que es una persona humilde de corazón, el que no tiene un sentido de vanidad en su mente, el que no tiene un sentido de prepotencia en su mente. Entonces, está pobre de todas las imaginaciones que los seres humanos tenemos de la codicia, de la avaricia, de los conceptos absurdos, contrarios. O sea, cambia la perspectiva totalmente. Entonces, tú dirás, bueno, pero es que la palabra habla así. Sí, pero vete a la raíz de lo que esa palabra quiere decir para que la entiendas claro. Entonces, ¿cuál es el potencial? Que es la pregunta básica que siempre tenemos que sacar. Acuérdate que este espacio que nosotros hemos separado para conversar contigo tiene que ver descubriendo tu potencial. Cuando somos confrontados por la escritura, la segunda pregunta que tenemos que hacer nosotros, ¿cuál es entonces el potencial que yo tengo para enfrentar las circunstancias que estoy viviendo? Las circunstancias que estás viviendo en este momento de o absoluta necesidad o más o menos de una necesidad. ¿Cuál es la necesidad que tú estás padeciendo en este momento? ¿Cuál es?
Si tienes una necesidad que estás padeciendo en estos momentos, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es el potencial que yo tengo que sacar? Bueno, el primer potencial que te sugiero que saques, que te sientes y analices cuál es la mentalidad que tú tienes con relación a la pobreza o a la riqueza. ¿Cuál es la mentalidad que tú tienes con relación a lo que crees tú que el Padre piensa de ti? Tienes que sentarte a meditar. ¿Qué piensas tú de mi Padre? El Padre te va a recordar la palabra que ya tienes aquí revelada, que no la has entendido y que la has transversado porque eso es lo que te han enseñado, una doctrina completamente contraria a lo que dice la raíz de la palabra de la cual nos están acusando. Entonces, puede ser tan pobre como tú creas o tan rico como tú creas. Sí. Y entonces lo otro viene por añadidura, o sea, lo físico. Lo físico. Sí, fíjate, voy a leer el último versículo sobre esto, de la confusión que hay, para que veamos que es absurdo. Dice en Santiago 5:1-3, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmojecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Imagínate tú, si todos los ricos fueran, ¿qué hablaríamos de Salomón y de todos los reyes? Porque él es el que quita y pone reyes, y qué rey pone pobre. Entonces sería una contradicción total. ¿Y qué pasa? Lo que decíamos hace un momento. Se te refiere a la gente que ha hecho riquezas malavidas por su propia fuerza, no al que ha sido enriquecido por el poder del Padre Celestial. Exacto. Eso es lo que tenemos que pensar y tienes que adquirir esa mentalidad. Eres un rey, eres un sacerdote, eres un hijo del Eterno, el dueño del oro y de la plata del mundo, como dice la palabra. Entonces, cambia esa mentalidad, esa religiosidad, lo que te inculcaron, que no te deja pensar en grande. Tienes que pensar en grande, hacer riquezas habidas, pero por la dirección del Padre, del Ruach que habita en ti. Que habita en ti. Bueno, esperamos que este programa te haya servido tremendamente y que tú hayas analizado, que hayas meditado muy, pero muy profundamente sobre la mentalidad que tienes con relación a la pobreza y a la riqueza. Si puedes salir de ella o si no puedes salir de ella, cómo salir de ella y cómo afectar las leyes básicas para tú salir de un estado de pobreza donde te tiene completamente amargado, donde te tiene amargada, angustiado, desesperado, no le ves sentido a la vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la solución? Aquí ve, dentro de tu mente. Tú eres el único que puede cambiar la perspectiva de tu vida, más nadie, excepto tú. Eres el único que lo puedes hacer. Esperamos que la paz del Santo de Israel sea contigo, con tu casa, y que le dediques un tiempo a meditar para que tú reflexiones sobre lo que estás pensando. Bendiciones a ti y a toda tu familia. Y te invito una vez más a que entres a nuestra página web www.mypanglobal.org. ¿Por qué tienes que entrar ahí? Te sugiero porque esta noche, por ejemplo, tenemos nuestros cursos acerca de lo profético, de lo maestro, de lo magistral, de todos los cursos que nosotros damos todos los días lunes. Empezamos nuestros cursos y los continuamos por 4 semanas. Tienes que ir a nuestra página e inscribirte con tiempo. Si no lo haces, pues te va a ser muy difícil poder ser parte de estos cursos maravillosos. También tenemos nuestra casa paterna. También tenemos Conversando con Leo, tenemos los intercesores proféticos, aquellos que fortalecen el muro, los guardianes del muro. Si tú eres un intercesor profético, por favor, entra urgentemente a nuestra página, inscríbete, haz parte de los intercesores proféticos, porque estamos levantando un muro de protección sobre el pueblo y la familia del Padre Celestial. Ahí están los gigantes de mi pan, están los niños, los chiquitos que estamos levantando con mentalidad de reino, está la generación wow, los jóvenes, y están muchas otras cosas más como la consejería y tantas otras cosas más que nosotros manejamos desde este punto de vista. Que la paz del Santo Israel sea contigo y que la gloria del Altísimo te llene. Te repito una vez más, www.mypanglobal.org. Nos vemos y bendiciones. Bendiciones.